hoy esperábamos verla porque precisamente ha sido por ella que no nos hemos podido reunir. Como deben de entender la agenda de la Secretaría, bueno, está la Secretaría de Gobierno presente a través del que le habla, pero la Secretaría de Gobierno tiene una agenda complicada y para tener que volver a posponer la reunión es por ello que estoy presidiendo yo. Finalmente esto es institucional, las personas representamos a las instituciones y creo que tengo las facultades para poder representar. ¿Tiene la facultad no para representarla o para actuar? Para tomar una decisión. Para actuar sí es necesario, pero aquí están las áreas que tienen que ver con las actuaciones reglamentarias del tema que nos está interesando a todos. Pero ella no ha tomado ninguna decisión con respecto a la actuación que le corresponde y cómo lo va a hacer usted si ella está por encima de usted. La actuación que tiene la Secretaría de Gobierno es realizar una instancia de atención a la ciudadanía para poder atender sus requerimientos y encauzarlos a las áreas competentes. Nuestro requerimiento es que se cancele la obra porque no tiene ninguna regularidad. Televisión, estación de radio, antena que van a instalar ahí, un helipuerto y todos los servicios que requieran para la operación del mismo. Conforme al programa de desarrollo urbano para la delegación Coyoacán, el predio se ubica en una zona habitacional con uso mixto, donde con 5 niveles, 40% de superficie de aire libre, 40% de aire libre, donde los usos que se están pretendiendo están permitidos todos ellos y ellos asimismo, y esto le corresponderá a la delegación en su momento decirlo, cuentan con una licencia de construcción de 1982 para una mueblería. Sin embargo, tanto la mueblería como los usos que se pretenden en este momento por parte del particular son usos permitidos en una zonificación habitacional mixta. Perdón. Sí. Según el plan de desarrollo urbano, esa zona está marcada como habitacional, únicamente habitacional. El uso habitacional para los comercios, cuando están dentro de zonas habitacionales, debería dárseles el HC, y eso está en CEDUBI en un artículo número 13, que incluso está en la página. El predio da frente a Avenida Universidad y Sí. como tal le corresponde la zonificación de Avenida Universidad. La zonificación de Avenida Universidad es habitacional mixta. Y cuando se dan estos comercios, ¿no hacen una evaluación para ver si es conveniente darle habitacional mixto o habitacional C? No, cuando sucede este tipo de situaciones, el particular solicita lo que a su derecho convenga con zonificación sobre la vialidad, porque además, si tuviera acceso por una u otra vialidad, podría optar por la zonificación que más le conveniera, pero siempre el particular puede optar por la zonificación que más le convenga, y en este caso, a pesar de que tiene otra zonificación por la misma zona, el particular opta por la zonificación que le da frente por todo ese frente que tiene Avenida Universidad y tiene la zonificación mixta. ¿Y todos los demás habitantes no podríamos solicitar la zonificación únicamente habitacional? No, porque está con frente a Universidad. Pero nosotros llegamos primero. Bueno, yo les puedo decir ahí, la mueblería está ubicada desde hace... No es mueblería en este 34 momento, años. señor, no es Por eso, mueblería. Pero a lo que yo me refiero, y estaba permitida la mueblería, el cambio que están pretendiendo en este momento en la zonificación les permite hacer uso del uso de suelo conforme a la norma que fue autorizada por la Asamblea. Por encima de los derechos de los demás. No es por ¿Cómo encima, no? es haciendo Sí, válido el uso de sus derechos con la ubicación que se tiene. Estamos de acuerdo. La zonificación hasta ahí dice que está permitido el helipuerto, la estación de radio, pero una superficie construida de ese tamaño requiere un estudio de impacto urbano ambiental, ¿sí o no? Y eso lo aprueba CEDUBI. Aquí traigo un Y también, documento relativo a exacto, eso. y también el asunto de la antena también tiene que ser aprobado por CEDUBI. Eso quisiéramos saber. Sí, bien. El particular solicitó ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para el predio de Avenida Universidad 2014 en la colonia Romero de Terreros se le hicieron una evaluación para los usos que pretende instalar en ese inmueble que tenía un uso distinto funcionando anteriormente para poderlo dedicar
a los usos que le interesan en particular. Y derivado de esto emitió un resolutivo en el cual en el resolutivo habla de que no se requiere la realización de un estudio de impacto urbano, toda vez que no está ampliando la edificación, toda vez que son modificaciones internas y toda vez que se encuentra dentro de la superficie máxima permitida para poder tener el uso de suelo. ¿Sí? Entonces, las fechas de solicitud y del resolutivo, por favor. Sí, se dictamina que la ampliación de la construcción no está sujeta a la presentación de estudio de impacto urbano y la fecha de emisión de este documento es el día 14 de septiembre de 2016. O sea, Aquí está la semana pasada. Muy bien, señor, muy bien. En particular nos hace la solicitud en los tiempos en los que él considera hacer la solicitud y nosotros damos respuesta a la misma. ¿En qué fecha le hicieron a ustedes la solicitud Nos en hacen particular? a nosotros una solicitud el 12 de septiembre del año 2016. O sea, en 2 días, afortunadamente, ustedes hábilmente dieron una respuesta cuando hemos venido asistiendo durante más de 4 semanas con la licenciada Mercado y no nos había dado ninguna respuesta y ella, permítame, ella misma externó que no había ningún documento que avalara tal situación y de repente en este proceso ya resulta en 2 días una movilización rapidísima de Nosotros documentos. quisiéramos saber qué superficie manifiesta construida, porque arriba de 5.000 metros construidos se requiere... Si se van a construir, no si se van a modificar. O sea, la cuestión es, para una construcción Es que no es remodelación, que se es va- ampliación y su permiso dado por la delegación es de ampliación. Nosotros y no es lo de que estamos remodelación. haciendo es, estamos dando respuesta a un documento de un particular y quien le corresponde dar respuesta a todas las partes que se relacionan con la construcción es a la delegación, toda vez que es quien tiene las atribuciones al respecto. ¿A la delegación? Sí, ¿cuál es la postura de CEDUBI con respecto en términos de afectación a los vecinos, del riesgo de afectación ambiental con respecto a la tubería, todo el sistema de tubería que transporta combustible, a los depósitos de combustible, 3 de 20.000 litros, que están pegados a nuestra red de distribución de gas natural, con respecto a la planta de distribución de líquidos para el aire acondicionado, con respecto a la subestación eléctrica, ambas, sí, que queman combustible, tienen chimeneas que están ahí. Ambas construcciones no existían en el predio, fueron construidas ahora, desde cimentación, ¿sí?, hasta a la altura que tienen. Esas construcciones no estaban en el predio, ¿sí? Y finalmente el tema del helipuerto, ¿sí? La antena también, el helipuerto. ¿Cuál es la posición de CEDUBI? Usted dice que para ninguna de estas construcciones se requiere estudios de impacto ambiental. Bien, aquí hay una cuestión. Yo nada más puedo hacer referencia a la parte urbana. Hay un representante de la Secretaría de Medio Ambiente, él le podrá dar respuesta con lo que se refiere a la cuestión ambiental. Por lo que se refiere a las instalaciones que están en el inmueble, nosotros nos circunscribimos a dar una respuesta con relación a los usos del suelo permitido y a la cuestión de, en este caso, el helipuerto, si está permitido o no en la zonificación de acuerdo a su ubicación, a la antena, si estuviera permitida además, y para ello sí confirmo que tanto el uso de suelo para el helipuerto, para la antena, para lo que se pretende de la estación de radio, están permitidos. Sí, una cosa es que estén permitidos en la ley, en el plan de zonificación, pero otra cosa es que se instalen en medio de una zona tan densamente poblada, ¿sí?, rodeada de edificios, ¿sí?, edificios mucho más altos que la construcción, ¿sí?, con 5.000 familias que viven ahí. O sea, ahí sí queremos ser muy claros. O sea, una cosa es que este plan de desarrollo usted encuentre que está autorizado ese tipo de tiros comerciales, pero otra cosa es que se permita que se instalen justo ahí donde hay una afectación mayor, ¿sí?, grave, que pone en riesgo la vida de 5.000 familias que viven ahí desde 1960, porque ahorita usted lo puso en duda. Déjeme decirle que ahí hay unidades que están desde 1968, 1976, etc., ¿sí?, antes de que se construyera la mueblería, no ahora. Entonces,
le pregunto si ustedes también están considerando la viabilidad de colocar esos giros comerciales en esa zona, concretamente en esa zona. Sigo haciendo referencia, nosotros nada más hacemos la transmisión de lo que está en los programas de desarrollo urbano. En este caso son programas de desarrollo urbano autorizados por la Asamblea y nosotros somos los que emitimos el documento respectivo conforme a los programas vigentes. Entonces, ¿usted considera que no hay ¿En 2 días necesidad a de ese cambio tipo de de solicitudes? Perdón. Ese tipo de solicitudes sí, ¿En 2 días? Sí, contestamos en 2 días, podemos contestar 2 días. ¿Y por qué no nos contestaron a nosotros en 2 días? Yo quisiera preguntar la lo siguiente. caso, pues, Es decir, nos está usted hablando de una licencia de construcción. pero nosotros no vemos una licencia de Uso de suelo. Nosotros vemos el uso de suelo. No, ahí menciona usted una licencia de construcción. De 1982. 1980. Hice referencia por nada más Sí, bueno. porque antes tenía uso de mueblería. en Pero usted 1980. está diciendo que presentaron la empresa esa licencia de construcción que es de 1982. Entonces, ¿con qué licencia construyen? Pero eso es la Que delegación. la anote, ¿no? Yo. La otra pregunta. ¿Por qué se autoriza el helipuerto cuando no tiene la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes expide solamente una autorización de construcción, más no de licencia. Entonces, ¿por qué? Quien lo vaya a contestar, ¿por qué razón no cumple con todos los requisitos ante la delegación o ante quien tenga que cumplirlos para que se le pueda dar a ese inversionista, se le pueda dar la licencia para construir un helipuerto o la autorización para construir un helipuerto? Bien, me repito nuevamente a que el uso de suelo en zonificación HM se puede el helipuerto y que todas las autorizaciones correspondientes a la construcción le corresponden a la delegación. Señor representante de la SEDUBI, ¿sería tan amable, por favor, de darme el número de referencia del resolutivo mediante el cual la SEDUBI determinó ¿Sí? que no se necesita de impacto urbano? Es decir, CEDUBI diagonal, Ajá, DGAU diagonal, ajá. 20.700 diagonal 2016. 20.700 diagonal 2016. Qué amable, gracias. ¿Ustedes creen que no somos seres pensantes? ¿Que ustedes creen que estas cancelaciones con los pretextos expuestos con anterioridad es por la cantidad de trabajo que ustedes tienen? No dudamos que puedan tener mucho trabajo, por supuesto, es una gran ciudad. Pero finalmente todo esto, una respuesta tan veloz como esta, caramba, es maravilloso escucharlo, que nuestros trámites administrativos han avanzado de una manera maravillosa en esta ciudad. Cuando a lo mejor de manera particular hemos hecho algún trámite y nos tardan meses en darnos una respuesta. Y que ahorita que estamos aquí para escucharlos, pues tarán, como magia, han aparecido todos estos resultados tan favorables de permisos, ¿no? Entonces, sí nos gustaría escuchar las otras partes para después, entonces, con el cúmulo de comentarios y de dudas que nos van a estar surgiendo, podamos exponerlas, por favor. Me permiten hacer una precisión sobre el trabajo que está haciendo la SEDUBI, nada más como referencia. En este momento, si ustedes quieren tramitar un certificado de zonificación para su delegación, se meten a internet, hacen las gestiones respectivas, llenan 2 o 3 campos, hacen un pago de 1.300 y tantos pesos, que es lo que corresponde, y en 20 minutos ustedes tienen un certificado de zonificación electrónico, el cual es válido para hacer cualquier trámite en su delegación, para apertura de negocios, para poder construir, etcétera, etcétera, ¿sí? Si lo hacen físicamente en la Secretaría, el tiempo máximo de respuesta son 3 días. 3 días hábiles. ¿Por qué cree usted que antes no lo había solicitado la empresa? ¿Por qué se nos pidió hasta el día 12? Ahí sí le tendría que consultar a la empresa. Ahí sí no Bueno, vamos a ir a la delegación, por favor, sí, porque nos podemos perder. Bien. Ok, buenas tardes. ¿Podría repetir su nombre? Carlos Saldívar Salazar. ¿A quién representa? A la delegación. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Carlos Saldívar Salazar. ¿Y cuál es su puesto? Jefe de la Unidad Departamental de Manifestaciones. Ni siquiera puedo mandar al director, ¿no? Carlos Saldívar Salazar. ¿De unidad de qué? De Manifestaciones y Licencias. Departamental. Le escuchamos, díganos. Sí. Bueno, existe, como decía el director general,
una licencia fechada el 10 de febrero de 1982, donde ampara la construcción de 32.300 metros cuadrados en el inmueble. 32.300 metros cuadrados. Sí, misma que fue expedida el 10 de febrero de 1982. Okay. Posteriormente, en fechas recientes del año pasado, solicitaron una remodelación, trabajos menores al amparo del artículo 62 del Reglamento de Construcciones, misma que se dio favorable mediante el oficio DBU, diagonal 1741-2015, de fecha 30 de noviembre de 2015. Asimismo, en fecha 2 de agosto del presente año, se presentó a través de ventanilla única la solicitud de registro de obra ejecutada para la instalación especial de la plataforma de uso privado del puerto y para la instalación especial de una estructura de 60 metros de altura tipo autosoportada para antena, a las cuales se les asignaron los números de folio OB 2115 diagonal 16. ¿OB chica o OB grande? OB es OB grande. Okay. 21. Sí, no te sube. 21 qué? 2115 diagonal 16 y OB diagonal 2116 diagonal 16. Perdón, ¿cuándo mencionó que se hizo la solicitud por parte de la empresa para la remodelación? Para la remodelación fue en el mes de noviembre y en el mes de septiembre del año pasado. La remodelación fue para el año pasado. ¿Y el 2 de agosto qué pasó? ¿Perdón? Mencionó usted el 2 de agosto de este año. Al 2 de agosto ingresaron por ventanilla única 2 solicitudes para registro de obra ejecutada. ¿Eso qué significa, perdón? Que cuando ya está terminada una obra, una ampliación, alguna instalación, se puede regularizar a través de... Una multa. Está regularizada. Sí. O sea, estaban construyendo sin la autorización de la delegación. Así es. ¿Así es? ¿Podría repetir eso? ¿Estaban construyendo O sea, no estaban- sin autorización de la delegación? Sí, no. ¿Que quede eso en nuestra carta? ¿Estaban construyendo sin autorización? Sí, porque el mismo delegado mandaba a los policías para que... ¿Por qué no permitimos que siga explicando su información? No quieren escuchar lo que es la verdad. Estos ingresos fueron autorizados en fecha 23 de agosto mediante licencia de este año, 23 de agosto de este año, mediante el licencia de obra ejecutada número 05 diagonal 001 diagonal 2016 diagonal 04 y 05 diagonal 002 diagonal 2016 diagonal 04. Mismos fueron recibidos mediante ventanilla única de la región Coyoacán el día 31 de agosto del presente año por la empresa. Ok, entonces de escucharlo se entiende que la delegación aceptó regularizar las dos obras consistentes en un helipuerto y en una antena a través de las licencias de registro de obra ejecutada que fueron solicitadas en el 2 de agosto y fueron autorizadas a través de las licencias 05 y 06, ambas con fechas 23 de agosto. Es decir, la delegación Coyoacán considera que tanto el helipuerto como la antena son dos instalaciones que sí cumplen con los requisitos o que sí cumplen con los requerimientos de ley para formar parte de las instalaciones de la Y inversión. en ese momento ya cumplieron con los requisitos o con lo que nos marca, nos señala el artículo 72 del Reglamento de Construcciones. Es importante también aquí, ellos ya las habían ingresado desde el mes de noviembre del año pasado, las ingresaron, pero fueron no autorizadas porque no cumplieron en su momento con algunos requisitos. Pero aún así las construyeron y las terminaron. O sea, fue un ciudadano que sí solicitó el registro de obra y ante la negativa de la delegación Coyoacán decidió hacer caso omiso y continuar con las obras, terminar con las obras y volver a regularizar. Y regresar.
Así es. Entonces, No así solo es la permite la ley. delegación en cualquier otro No, caso. no, no. A ver. Este es el tema que estamos tratando, es de en este momento cómo se encuentran esas instalaciones. ¿Sí? Eso es el tema. Y se hicieron a través de los ingresos que ya les manifesté por ventanilla única, que ya cumplieron con los requisitos, porque ya se había negado en algún otro momento, se habían negado estos porque no cumplían todos los requisitos, cumplieron, subsanaron sus requisitos y se les autorizó el día 23 de agosto. Sí, pero el 23 de agosto ya estaban terminadas esas Sí, obras. por eso es obra, ya es registro de obra ejecutada. La pregunta es la Por eso es para siguiente. nosotros. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Por qué la delegación no intervino durante este lapso? Es decir, Ahí está la situación que debería determinar la Dirección General de Jurídico y Gobierno de la delegación a través de la Subdirección de Verificación. pero aquí está usted como delegación. No, aquí está también Aquí está el la asesora legal. Ah, muy bien. ¿Qué cargo tiene, perdón, asesora? Soy la coordinadora del área legal de la Dirección de Desarrollo. ¿Cuál es su nombre? Y la Stephanie Sánchez Ramos. ¿Perdón? Y la Stephanie Sánchez Ramos. Muy bien. La pregunta siguiente es, ¿me podría mencionar cuáles son los requisitos para instalar un helipuerto? Les voy a leer de manera textual el artículo 72, que es lo que regula el registro de obra ejecutada. Y que dice- No, esa no fue la pregunta que La pregunta es muy hicimos. concreta. ¿Pero por qué no dejamos que se exprese y después hacen sus Lo que pasa es que el observaciones? helipuerto es una instalación, en realidad no se toma como construcción porque no tiene ni un uso habitacional ni comercial. Es propiamente una instalación sobre la construcción. Pero tiene Entonces el aeropuerto igual. Ah, bueno, pues ¿Tiene autorización? Sí, Sí. ¿viste? Porque A ver, Aeronáutica nos contestó que no, a ver, es que ahí hay un tema. Nosotros recibimos el visto bueno de la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio 4.123, diagonal 16. Es que, o sea, les voy a explicar esta parte porque yo creo que ahí, a ver, ese es el periodo de la instalación, el visto bueno para nosotros, para Por eso. el visto bueno para poder transitar, ese no se regula en este momento porque hasta el momento que ellos quieran o decidan realizar algún aterrizaje ahí, lo tendrán que solicitar, como bien dice usted, igual a Aeronáutica Civil, pero ya es el visto, es por para la operación, visto bueno para la operación, pero es funcionamiento ya del aeropuerto, que es muy diferente al visto bueno para la instalación del mismo, de la plataforma. ¿Podría repetir el número del visto bueno, del oficio visto bueno? Sí, como no, es el 4.1.2.3-1695, diagonal VUS, de fecha 23 de junio de 2016. ¿Qué más? ¿Cuáles eran los requisitos que no cumplieron? Perdón, ¿Que cumplieron? la pregunta es, la vuelvo a repetir, los requisitos para autorizar la construcción, Instalación. la Es una instalación. instalación y eso es competencia de la Secretaría de Comunicaciones. No. A ver, la Secretaría de Comunicaciones lo que dice es que ella autorizó la instalación de un aeropuerto, pero no el uso del mismo. Exactamente. ¿Sí? El uso del Bien, entonces a usted le pregunto, la delegación, ¿cuál es el requisito que le pone al inversionista, ¿sí?, para instalar su aeropuerto ahí? Por eso se cumpla con el artículo 72 del reglamento. ¿Perdón? Se cumpla con el artículo 72 del reglamento de construcciones. Y el visto bueno, pues claro, viene implícito. O sea, no hay requisitos. una norma, porque yo cuando voy a construir me preguntan, ¿no? O sea, me dan requisitos para construir, para remodelar. Dicen, estos son los requisitos para hacerlo. Entonces, en el helipuerto lo puede construir, nada más con que la calle autorice, o sea, tenga el uso de suelo, ya lo podemos construir. Tiene uso de suelo y el visto bueno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y un helicóptero, claro. Mucha lana y un helicóptero. El permiso sería una vez que ellos lo soliciten para poder operar un helicóptero. En este momento no tienen la autorización para Sí, operar un Eso helicóptero. no nos da ningún consuelo. La No, ley, bueno, de no acuerdo, es- la
la ley de aeropuertos establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también autoriza la construcción. Entonces, sí, en materia del helipuerto hay una concurrencia de competencias, efectivamente. Es el gobierno federal el que emite la autorización para la construcción y para la operación del helipuerto. El documento al que hace referencia el licenciado es nada más respecto a la construcción, que efectivamente es una instalación. Otro tema es el de la operación. Entonces, lo que aquí en este momento llama la atención es que posiblemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo sus facultades, sí puede autorizar o negar la construcción del helipuerto. Lo que es la discusión en esta mesa son las fechas. Son las fechas de los documentos bajo los cuales la delegación Coyoacán está justificando su actuar. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está autorizando la construcción de un helipuerto en el mes de junio del 2016, cuando esa plataforma fue instalada antes. Fue instalada, entiendo, desde el mes de marzo del 2016. Entonces, aquí el punto ya ni siquiera es la legalidad o no del documento que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino esa discrepancia que existe entre las fechas de cuando el inversionista se acerca a la autoridad local competente, como nosotros, nuestro sentir es que la autoridad local competente, por alguna razón, hace caso omiso a lo que está sucediendo, aún negándole al inversionista que colocara la plataforma, lo hizo. Lo hizo, tanto que presenta un documento extemporáneo en el mes de junio del 2016 y es en el mes de agosto que solicita regularización de obra ejecutada y es en el mismo mes, o sea, estamos hablando de 15 días después, que la delegación Coyoacán emite la licencia de autorización de obra ejecutada, que es igual a regularizar una obra irregular. Entonces, ese es el punto. El punto es la legalidad del procedimiento que establece la ley, el reglamento de construcciones y me imagino que también el procedimiento legal interno de la delegación Coyoacán. Y eso es lo que está quedando evidenciado. Nosotros nos presentamos ante una secretaria de gobierno en el mes de agosto y está apareciendo un documento que trae el señor representante de la CEDUBI con la fecha de la semana pasada, señores. Entonces, una vez más, claro, falta terminar de escuchar a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, que espero traiga otro tipo de información. Pero lo que está quedando evidenciado en esta mesa es que los tiempos son diferentes y la autoridad del Distrito Federal, con las 3 que llevamos y con la que nos hace falta, nos está demostrando que su política de aplicación de la ley es una política de regularizar lo irregular, más allá de impedir la ilegalidad y sancionar la ilegalidad. Ese es el camino que hemos llevado con lo poco que hemos escuchado. Entonces vamos a terminar de escuchar a la delegación Coyoacán y a la Secretaría de Medio Ambiente para concluir. Aquí en cuestión de sanciones es también pertinente mencionar que ambas licencias tienen una sanción que se realiza a través de un avalúo y se cobra el 5% sobre el costo por... ¿Cuánto vale mi vida? No estamos hablando de las sanciones. Pregunto, ¿cuánto vale para usted? Es sinónimo de... ¿Cuánto vale nuestras 25,000? Perdón. ¿Cuánto valemos para pregunta para la ustedes? delegación. Nosotros, algunas compañeras vecinas metieron 2 recursos a la delegación, uno en julio y otro en agosto. ¿Sí? De lo que está usted respondiendo no se respondió en ese momento, ni la delegación actuó consecuentemente con la petición que estaban haciendo los vecinos. Ni siquiera se asomaron, se fueron a asomar hace como 8 días, Protección Civil de la delegación, pero nomás para decirles que pusieran los anuncios que les faltaban adentro, cosa que nunca hace con las casas que uno construye. Cuando uno construye una casita, una chocita, van y clausuran si no tiene uno botiquín, van y clausuran si no tiene uno la licencia, y aquí no, acá hasta van y les dicen qué es lo que les falta para que se logre evitar la sanción. Por eso siento que es importante que pasemos a la autoridad que más nos interesa, que es la Secretaría de Medio Ambiente, para que nos diga, según el análisis que hizo el caso,
qué es lo que opina la Secretaría de Medio Ambiente respecto a una antena de emisiones electromagnéticas, respecto a la instalación de 3 tanques de combustible, de 3 tanques de almacenamiento de combustible, si es que sabe la Secretaría de Medio Ambiente qué tipo de combustible está almacenado ya dentro de sus tanques, qué opina de una planta de luz de alto voltaje, qué opina la Secretaría de Medio Ambiente de un helipuerto al lado de Avenida Universidad, qué opina la Secretaría de Medio Ambiente de este proyecto que es vecino de 25,000 personas. Buenas tardes, repito mi nombre, soy el ingeniero Benjamín Medina, soy el director de evaluación de impacto ambiental en la SEDEMA. ¿Me puede repetir su nombre, por favor? Benjamín Medina Hernández. Les comento, este proyecto o estas obras que se acaban de señalar, dentro del reglamento de impacto ambiental, no están clasificadas como obras que requieran sujetarse a una evaluación de impacto ambiental, por lo que dice el reglamento de impacto ambiental. Ya nos dijo todo. Muy profesional, ingeniero. Disculpe, pero antes de que siga, porque creo que aquí es clave, yo tengo aquí, ¿sí? Y no lo estoy, es el trámite que se debe hacer para sacar un helipuerto, para obtener el permiso de un helipuerto, es requisitos para solicitud de permiso para la administración, operación, explotación y en su caso, construcción de aeródromos civiles de servicio particular, personas morales, ¿sí? De la SST. En el punto, le voy a decir, 3.7 dice que una cosa que se requiere para eso es una constancia de Semarnat, un estudio de materia de impacto ambiental. Entonces yo le pregunto, si Semarnat necesita eso, ¿la SEDEMA no necesita un estudio de impacto ambiental? Incluso ya me parece que la Semarnat, hay un antecedente por ahí que la Semarnat se pronuncia también que no requiere una autorización de impacto Aquí ambiental. está, en la misma Y Secretaría de la Comunicaciones normatividad a la que tú me haces referencia es federal. Yo la que tengo que acotarme es la local. Y el reglamento de impacto ambiental y riesgo no prevé que este tipo de actividades u obras se sujetan a una evaluación de impacto ambiental. Entonces, las figuras en donde recae esta regulación o estas solicitudes son a través de la delegación por todos esos trámites que ya se dijeron. Justamente porque no representa una obra de construcción, como ya se señaló. Entonces, yo les pido a lo mejor que revisen el artículo 6 del reglamento, que es donde está señalada todas las obras o actividades que están sujetas a una evaluación de impacto ambiental en cualquiera de nuestros trámites. Si no está dentro de esa clasificación, yo no puedo solicitarle ninguna autorización o algún procedimiento a la empresa. En materia, por lo que hace a los combustibles, la empresa está obligada a reportarlo, pero a través de Protección Civil, en su programa interno de Protección Civil, por este tipo de materiales o combustibles que tienen estas características, ¿no?, que ustedes manifiestan. Ok, ¿y ese programa nos los puede contestar la Delegación Coyoacán? El programa interno de Protección Civil ya se presentó, está en estudio, nos dicen que emitirán observaciones al mismo, pero no está todavía autorizado el programa interno de Protección Civil. Por tanto, no está, porque tampoco está en funcionamiento de la empresa. Todavía no está autorizado. Claro que está en funcionamiento. Si prenden su planta y parece que es un chacuaco el que sale ahí entonces ¿cómo pueden decir que no está en funcionamiento? Ya están trabajando ahí, ya están haciendo audiciones. La planta está trabajando. Yo la tengo en la cara, la tengo así, aquí, haga de cuenta aquí, enfrente la tengo. ¿Sí? Y esa parte, la parte de abajo, es la parte que Protección Civil, tenemos 7 edificios para resguardarnos en caso de un temblor o de un sismo. Entonces, ahora estaríamos que estar debajo de los tanques para protegernos. No es posible que Protección Civil no haga nada, o la delegación. Y la delegación sí está metida ahí, porque les mandan policía para que le estén vigilando a la obra. O sea, ¿hasta dónde llega de verdad
la complacencia, la complicidad. Yo quisiera oír al aspecto legal, cómo es que en todo este curso y este juego de fechas, Ya está claro, ya está. por favor, el jurídico de la delegación no clausuró. ¿Por qué no clausuró? Sí, clausuró. Se inició un ¿Cuándo? proceso. Escuchemos. Primero tengo que precisar algo. Yo no vengo por parte de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Coyoacán. Yo vengo por la Dirección de Desarrollo Urbano. Sin embargo, sí tenemos conocimiento de que el área jurídica inició un procedimiento de verificación administrativa en materia de construcción y según constancias, la empresa se opuso a la visita, por lo cual se inició una nueva visita, se vuelve a poner la empresa y la Dirección General Jurídica de Gobierno procede a efectuar la clausura de la construcción. Sin embargo, conforme al reglamento de verificación administrativa del Distrito Federal, eso implicaba una sanción. No más allá, una vez que paga la empresa la sanción, también el área jurídica se queda impedida legalmente a actuar de otra forma. Entonces, la clausura sí se realizó. ¿Se denuncia penal? ¿Pagaron? Le reitero, no vengo del área de la Dirección General Jurídica, sin embargo sí tenemos conocimiento. O sea, ¿usted viene de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Coyoacán? Sí. ¿Y a quién se le puede solicitar la información de cuándo fue la clausura, cuánto fue la multa, cuánto se pagó? ¿Al? Director General de Jurídico y Gobierno. De la Delegación Coyoacán. ¡Wow, pues! Ya acabó la información, ¿puedo tomar la palabra? ¿Qué opina? Sí, claro, cualquier usted hace uso de adelante. Bueno, miren, sí me parece a mí muy lamentable lo que acabamos de escuchar, principalmente de parte de la CEDUBI, que no es la primera vez que escuchamos una respuesta de esa naturaleza, porque pareciera que la CEDUBI, por lo que nos responde, no tuviera las responsabilidades que le marca la ley, porque es la principal responsable de revisar los impactos urbanos y ambientales que tienen las obras en esta ciudad y que eso implica violación o no de la ley y de derechos humanos. Y la respuesta que nos da es, yo vi en el certificado que sí permite esos usos. Bueno, primero lamentable que la actitud así como de, pues es lo mismo, sería lo mismo que preguntarle a una máquina, ¿no? Para esos efectos. Y entenderíamos que ese no es el papel de la CEDUBI. Luego, para este tipo de obra, y si quieren lo leemos aquí, revisamos artículo por artículo, se requeriría una manifestación de construcción, por lo menos tipo B. No sabemos cuántos metros cuadrados ampliaron la construcción, porque el reglamento señala muy claramente cuándo opera el 72, que es para remodelaciones, y ahí no hay lugar a dudas, ahí dice cuándo se trata de remodelaciones. Y no me digan, digo, no se necesita ser ni ingeniero civil, ni mucho menos, que un helipuerto no requiere de la estructura que pueda soportar el que uno o varios helicópteros, no lo sabemos, puedan descansar sobre esa superficie. Es decir, no hay cómo justificar que es una remodelación, es una obra, es una ampliación de una obra, y una ampliación de una obra, si le sumamos la antena, si le sumamos los tanques de almacenamiento, si le sumamos la obra que ya se explicó aquí, donde hubo trabajos de cimentación, o sea, no es una remodelación. Entonces, no, por eso yo decía que tenemos capacidad de raciocinio, no nos quieran ver la cara. O sea, es una ampliación de construcción, y una ampliación de construcción en la ley, en el reglamento señala que debe de presentarse una manifestación de construcción, y una manifestación de construcción requiere de estudio de impacto urbano. Eso también lo dice la ley. Yo no sé de dónde la CEDUBI contesta al promovente que no requiere de estudio de impacto urbano. Es violatorio de la ley, por eso nos lamentamos la forma en la que responde la CEDUBI.
porque es una ampliación de construcción y por el tipo de construcción requiere un estudio de impacto. Y también requiere el estudio de impacto ambiental. Y eso también, si se revisa los tipos de impactos y de estudios ambientales, se requiere. Entonces, es una obra, primero, que se permitió, hubo condescendencia de la autoridad para que se llevara a cabo de manera irregular, y luego se pretende, con un registro de obra ejecutada, regularizarla. Bueno, también la ley señala muy claramente que no se puede regularizar lo que no es regular. O sea, señala el 72 que yo puedo regularizar algo que hice sin haber seguido el procedimiento, pero que cumple con lo que me permite hacer la ley. El 72 no es para regularizar lo ilegal, es para regularizar lo que sí me permitía hacer la ley, pero no seguí los pasos de presentar la manifestación y todo eso. Entonces, no es posible que se aplique un artículo 72 para este tipo de obra, porque las multas que se cobran cuando se aplica esto es por no haber yo presentado en su momento la manifestación de construcción. Sí hice lo que me permitía la ley, pero no presenté en su momento la manifestación, por eso me multan. La multa no es para regularizar lo ilegal. Bueno, pues es lo que nos están diciendo, que hay multa. Bueno, pero no se podía haber regularizado, porque es ilegal lo que se construyó. O sea, no hay estudio, no hay manifestación de construcción, no hay estudio de impacto urbano, no hay estudio ambiental, y por lo menos no se señala en las respuestas que hace unos días se había dado, que se cumpliera con todo lo que señala la ley de aeronáutica. Porque la ley de aeronáutica sí señala que debe de cumplirse con las normas ambientales locales, además de lo federal, y las demás que apliquen, así dice la ley de aeronáutica. Entonces, no, de veras, el papel de la Secretaría de Gobierno, pues es la Secretaría de Gobierno, no es una instancia de mediación, es la Secretaría de Gobierno. Y la Secretaría de Gobierno, ante lo que se acaba de escuchar aquí y la evidencia que existe escrita en documentos oficiales, nos parecería que debería de tomar otra actitud en defensa de los intereses de la ciudadanía. La ciudadanía son todos. Nosotros lo que estamos es simplemente revisando documentos objetivos y buscando que cumplan con la normatividad. Bueno, usted si así no fuera, ¿por qué, si era una ampliación de obra, se le dio trámite a como si fuera una remodelación? Ya lo informó la delegación, no me correspondió a mi secretaría. Por eso, pero a la Secretaría de Gobierno le corresponde, por lo menos, no tiene autoridad para sancionar a la delegación, pero tiene la responsabilidad, pues, de mirar cómo está actuando el gobierno de la ciudad. Desde luego. Bueno, mira, que hay una irregularidad grave. Hay una irregularidad grave. No se trata de que se construyó un Oxxo regularmente, se trata de un helipuerto. Sí, se trata de un helipuerto. Y se trata de almacenamiento de combustible. Y se trata de una repetidora. Bueno, entonces no puede ser que la Secretaría de Gobierno diga, pues ante toda esa irregularidad de ese tipo de obra, estoy satisfecho con lo que han contestado las autoridades. ¿De verdad eso no es responsable? Si es la Secretaría de Gobierno. Porque aquí se dijo, se actuó como si fuera una remodelación. Y la ley y el reglamento dicen que eso no es una remodelación. Usted dígame, que necesita ser ingeniero civil o especialista para darse cuenta que un helipuerto requiere una estructura. Y una remodelación, así lo dice el reglamento, es cuando no tiene nada que ver con las estructuras. Ni conocimiento. Así lo dice clarito. No movieron. Remodelación es siempre y cuando esto no tenga que ver con las estructuras de lo construido. Bueno, usted dígame, ¿a poco un helipuerto no tiene que ver con las estructuras de lo construido? Sin ser ingeniero, nada más por simple lógica. es una obra regularizada, yo no conozco los detalles. Le pregunto, de raciocinio, de simple sentido común,
el reglamento dice que para considerarse remodelación, y es lo que ahorita han dicho, no tiene que afectar la estructura, y un helipuerto afecta o no la estructura. Es de sentido común. Por eso, de veras, el papel debería de ser otro, igual el de la SEDUBI. Que no diga, es que no se considera construcción. Ah, bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que va a aterrizar ahí son helicópteros de papelito, avioncitos de papel. Solo así le creería, ¿sí? Porque ahí van a aterrizar, o pretenden que aterricen helicópteros. ¿Sí se entiende que es un helicóptero? Y que un helicóptero pesa, bueno, entonces no nos quieran. La responsabilidad es desde la delegación y ellos ya les manifestaron cuáles son los trámites que se realizaron. Yo creo que por eso, no se trata tampoco de empezar a trámites, ofender a la gente que está participando aquí de buena fe. No estamos ofendiendo. Porque los ciudadanos reportaron esa obra y la delegación no hizo lo que le correspondía. Y ahora nos están diciendo que se está registrando una obra ejecutada y la ley dice que se puede regularizar siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que marca la ley, cosa que no sucede. Incluso ahorita todavía la pueden clausurar. Entonces no entendemos de veras de qué se trata, si de defender los intereses de esa empresa o de defender los intereses de la ciudadanía y que se respete la ley. Normatividad. Bueno, revísalo de veras de manera personal para que no te quieran tampoco decir que todo está bien cuando no está bien. Y se puede, nada más hay que revisar los artículos que aplican para darte cuenta que la SEDUBI no cumplió con lo que le correspondía a la delegación. Tampoco, ¿no? A ver, la SEDUBI cumplió en todo momento. El expedir un documento que dice que no se requiere de un estudio de impacto urbano, en particular pudo haber omitido el realizar este trámite. Si este trámite hubiera dicho lo mismo, sí requieres realizar un estudio de impacto urbano con tales y tales características, este documento sí hubiera sido necesario. Nosotros lo que decimos aquí, después de analizar, es no se requiere un estudio de impacto urbano. Bien, el particular, sin este documento y ante la delegación, pudo hacer los trámites respectivos porque no es un documento obligatorio al resultar un documento que no se requiere realizar un estudio de impacto urbano. Dentro de lo documental que nos presentan para emitir este documento, hablan de licencias de construcción de 1976, de 1977 y de 1982, que fueron construcciones anteriores. Hizo algunas ampliaciones menores en el año de 2004 y conforme a ello tiene acreditado un uso total de 32.960 metros que debiera reflejarse en los números que tiene la delegación. Por norma, en el inmueble se pueden construir hasta 96.000 metros, de los cuales nada más son 18 los que tienen construidos. Nosotros, en todo momento, en particular, si bien es cierto que este documento lo emitimos después, también es cierto que si borramos del mapa este documento, proceden todos los documentos que hizo en la delegación para hacer los trámites respectivos de las obras y la delegación le corresponde y tiene las atribuciones para ver lo relacionado a obras. Insisto, por cuestiones de uso de suelo, los usos de suelo que se pretenden ahí están permitidos y dejo a salvo la participación de SEDUBI en el documento de que no se requiere en esos términos. Pero el particular no le consultó a la SEDUBI qué es zonificación. Esa no es consulta de zonificación. Por eso, es consulta, por eso la zonificación es un certificado. Aquí está la consulta. Y la consulta a la que usted hace mención no es... Esa se requiere un por eso, impacto urbano. Y ahí es donde la SEDUBI debería de haber contestado. Primero, necesitas manifestación de construcción. A ver, parece que estamos confundiendo términos, porque manifestación de construcción es para construir. ¿Sí? Los trámites que haya hecho ante la delegación hizo referencia a que tramitó un artículo 62 para revisar. En particular no pudo haber hecho la consulta porque no pretendía hacer nada.
sigo insistiendo, si este documento no lo tramita ante la CEDUBI, no está incurriendo el particular en ninguna irregularidad. Esto debió de haberlo hecho derivado de que quiso obtener un documento donde realmente se hiciera constatar que lo que había hecho solicitando las autorizaciones respectivas ante la delegación estaba dentro del marco normativo correcto. O sea, le digas de veras, o sea, no. Entonces quiere decir que usted no tiene ninguna función. No, pero Lo que usted insisto, cuando el particular pregunta es porque hizo o pretende construir algo. O sea, es a priori. Perdón, Ahí es donde la CEDUBI tendría que haber contestado. Tú tienes que presentar antes que si el estudio de impacto urbano o no, una manifestación de construcción que dependiendo de tales características requiere de estudio de impacto urbano. Me parece que estamos confundiendo términos. A ver. No, me queda muy claro lo que es el estudio de impacto urbano y me queda muy claro lo que es la manifestación de construcción. En particular consulta porque pretende hacer algo. No, porque ya lo hizo. No sé, ahí sí no sé los motivos Por eso, el particular, ¿cómo va a preguntar si requiere estudio de impacto urbano para no hacer nada, de veras? Lo pregunta porque pretende hacer algo. En defensa de nuestras atribuciones, cuando el particular tiene alguna duda, y de estos documentos expedimos muchísimos al año sobre si tienen duda o no de que requieren un impacto urbano. Si lo requirieran y después de hacer el análisis respectivo le confirmamos, sí se requiere hacer un estudio de impacto urbano. En este caso, considera que el inversionista tenía dudas, de pronto le entró una duda y quería saber dónde estaba su predio. Yo no sé si derivado de las Bueno, ya conformidades que había por parte ya le toca la palabra, ¿no? dudas que tenía, hizo la consulta a la cual nosotros hicimos una respuesta en consecuencia. Sigue, tú da la palabra. Es una pregunta rápida, CEDUBI. La información que presenta el ciudadano que necesita esa confirmación de criterio, entiendo, ¿es una información que presenta bajo protesta de decir verdad o para obtener ese tipo de certificado hay un requisito por ley de la documentación que se tiene que entregar? Porque lo que yo entiendo y me da la impresión es que tal vez el inversionista sí presentó una documentación, la que a él le convino, para obtener ese tipo de documentación. Si es que está bien mi concepto, por eso pregunto, ¿CEDUBI estaba enterada que el inversionista pretendía instalar una pista de helipuerto y estaba enterada de la antena y de los tanques de combustible? ¿O cuál fue la documentación base con la que se emitió esa constancia? ¿Qué les pregunto? Esa es mi pregunta. Bueno, este documento obviamente tiene que acreditar el interés en particular y sobre la acreditación del interés debe asimismo acreditar que tiene la construcción existente de acuerdo a los permisos respectivos, como ya hice referencia, con sus licencias previas a los 1970, la del 82 y las 3 de 2004, en las cuales ante nosotros demuestra que fue un inmueble que se construyó de una forma que primero fue inicialmente unas construcciones, luego tiene la construcción de 1982 y después hace algunas ampliaciones en el año de 2004. A nosotros lo que nos comprueba eso es la totalidad del inmueble que tiene construido con los 30 y tantos mil metros cuadrados, porque obviamente nosotros tenemos que hacer referencia a una superficie sobre la cual él sí tiene un derecho por presentar las manifestaciones que él presenta. Entonces, nada más respecto a sí o no, ¿CEDUBI estaba enterada mediante esa solicitud que el inversionista pretendía o ya había instalado la plataforma del helipuerto? ¿Tenía CEDUBI ese conocimiento al momento de emitir ese documento? Sí, tenemos conocimiento. Sigo refiriendo, no es necesario que se tramite este documento. Pero la respuesta entonces es totalmente equivocada. Pero si es construcción. A ver, sigo insistiendo, este documento lo pudo o no haber tramitado el particular. Sin este documento, todos la delegación, sí, conforme a los eso está claro, pero la pregunta que hizo el particular, la pregunta que hace el particular, la CEDUBI le debería de haber respondido de otra manera. CEDUBI analiza el asunto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista técnico da la respuesta que corresponda para el particular.
Les quieren decir que... Por eso entonces no es verdad que ahí, o sea, sí, la ley lo dice, en particular puede preguntar a la SEDUBI si en lo que pretende hacer requiere estudio de impacto urbano o urbano ambiental, lo dice la ley. Eso es lo que entiendo que legalmente hizo en particular. Pero para haber hecho la consulta, insisto, no se hace si no quiero hacer nada. O sea, si la hago la consulta es porque quiero hacer algo. Perdón. ¿Qué fue lo que le dijo en particular a la SEDUBI que pretendía hacer para preguntarle, oye, yo pretendo hacer esto, dime si requiero estudio de impacto urbano? ¿Qué fue lo que le dijo en particular a la SEDUBI que quería hacer? Él nos dice el uso que pretende instalar. Bueno, nos presenta obviamente un certificado de zonificación que nosotros mismos emitimos y nos dice, tengo derecho a estos usos, tengo estas licencias de construcción, pretendo hacer esto, requiero un estudio de impacto urbano. Por eso sí le dijo, pretendo hacer un helipuerto. Sí, pretendo hacer estos trabajos. Sí. ¿Cuáles son los trabajos que manifestó? Nosotros no somos de trabajo, nosotros somos de uso de suelo. Por eso, Pretendo usar el inmueble en estos usos. ¿En qué usos? Estación de radio, estación de televisión, estudios de grabación, foros, la antena, el helipuerto. Por eso, ¿Y los tanques? Y los usos, todos los usos están permitidos. Los tanques. Los tanques también están permitidos. Los tanques son servicios que debe tener un inmueble para funcionar, pero eso no es un uso, Por eso es pero un servicio del propio inmueble. Lo que me parece que... Pero esos son metros cuadrados. Una cosa, insisto, es que yo pregunte si la zonificación me lo permite. Sí, pero otra cosa es, el estudio de impacto urbano se presentaría o no si yo hago algo. No es la zonificación, es si yo hago algo. Déjenme hacerles una precisión. Si el particular hiciera una consulta, si requiere o no un estudio de impacto urbano, en las condiciones en las que está en este momento con sus obras, y hasta una ampliación de 4.999.99 metros, quisiera ampliar, yo le hubiera contestado lo mismo. No requieres de un estudio de impacto urbano, toda vez que la normatividad aplica, como lo dice la misma norma 19, como lo dice la ley de desarrollo urbano, el reglamento, cuando se pretende ampliar un inmueble que ya está construido en más de 5.000 metros cuadrados. En este caso, el particular no me está manifestando que está haciendo ampliaciones. Si el particular me manifestara que ampliaría hasta 4.999, nosotros en la SEDUBI le hubiéramos contestado lo mismo. No requieres realizar un estudio de impacto urbano. El reglamento lo dice eso. El reglamento dice que por este tipo de instalaciones sí requiere de estudio de impacto urbano. La SEDUBI es la que emite este tipo de documentos con base en el cumplimiento estricto de la ley, de los reglamentos y de la normatividad, y hasta esa superficie no es requisito presentar un estudio de impacto urbano. Yo pasaría a un punto. Pero no estamos hablando de cualquier ampliación, No, es por estamos hablando de un helipuerto, de una televisora, de una torre que tiene varias antenas, ¿no? De un riesgo real en donde hay combustibles al lado del gas, lo hemos repetido, esta es la cuarta vez que lo decimos. No se está hablando de una ampliación cualquiera. Si yo en mi casa, perdón, yo no sé nada de leyes, soy una vecina cualquiera. Si yo en mi casa decido poner, ¿no?, sobre mi superficie un helipuerto y en mi jardín una torre y unos tanques de combustible, ¿no?, porque tengo una mansión, ¿no requiero de impacto ambiental? O sea, verdaderamente, o sea, estamos en un laberinto de justificaciones legales en donde el sentido común, A ver, Oye, mira, yo quisiera pasar a otro punto. O sea, ya aquí ya se trabó el asunto, ya es la misma respuesta. Entonces yo quisiera pasar a otro punto. Esta es la respuesta que nos da el jefe de gobierno a través de la Secretaría de Gobierno. ¿Así lo asume el jefe de gobierno? Ustedes son los representantes, por eso, ustedes asumen que está bien todo y que está legal y que no tiene problema esa obra. ¿Lo asume usted? Existe una ley que establece Por eso. facultades y responsabilidades para cada una de las áreas, donde por sus actos
que tiene bajo su responsabilidad. Así es. Nosotros estamos aquí dando la cara y cada quien está presentando. Entonces la Secretaría asume todo esto que se está haciendo y nos dice que está legalizada la obra y que no hay ningún problema. ¿Qué asumen? ¿Qué va a hacer? Respaldaron lo que se ha dicho. ¿Lo aprueba? Sí. Lo aprueba. Está aprobado por el jefe de gobierno. No está aprobado. Estamos respaldando. Esa es aprobación. Esa es aprobación. Por eso no vino Patricia. Pues sí, por eso no. No quería escuchar. Porque la pregunta es por esto. Efectivamente, qué bueno que cumplen con la ley, ¿verdad? Qué bueno que la hacen efectiva en 2 días, qué bueno que ocurre todo eso. Pero, ¿y qué pasa con la gente que vive ahí? ¿Sí? Ahí vivimos no más alrededor de esa parte, 25,000 gentes en esas 6 unidades habitacionales. ¿Qué pasa con esa gente? Esa no tiene derechos, no tiene nada. ¿Por qué? Porque todo está destinado, aprobado por ustedes, claro, el PRD aprobó el cambio de ley, pues claro, sí, el PRD está en el gobierno. Entonces, si eso... Cada quien tiene la afiliación. No, cada quien son gobierno ustedes. No, señor. ¿Ah, no son gobierno? No, somos gobierno, no somos partido político. Claro. Somos gobierno. Entonces, ¿por qué no apoyan a la ciudadanía para que no le hagan lo que le están haciendo? Es su trabajo, Mire, su obligación. el helipuerto está a 30 metros de una ventana. ¿Sí? Y bueno, no es solamente una ventana, es el edificio. ¿Usted sabe lo que va a pasar cuando baje un helicóptero ahí? No, por sentido común, ya lo dijo David, ¿no? Es decir, simple sentido común. Va a vibrar, va a haber una vibración muy fuerte, va a haber una presión contra el suelo muy fuerte. O sea, es sentido común. Entonces el gobierno dice, no, es que ya cumplió con la ley. Es que una cosa es lo que digan las leyes y otra cosa es la autorización de un helipuerto o de que estén los tanques de combustible, estén exactamente junto a nuestra bomba de distribución de gas, ¿sí? O que se encuentre esa bomba de distribución de gas y esos combustibles a 40 metros del edificio urbano. El programa de protección civil aún no está aprobado, habrá que esperar. Si no clausuraron, que digan que clausuraron es falso. Nunca hubo sellos de clausura ahí y nunca suspendieron la actividad. Nunca, al menos que haya sido una clausura nomás nocturna de 12 a 1 de la mañana, ¿no? Que iban a cenar. Pero nunca hubo una clausura, ¿no? Que demuestre la delegación que clausuró con los sellos ahí. Nunca hubo esa clausura. O que nos diga qué fecha fue. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer ustedes ante las mentiras y todo lo que ha hecho la delegación? Que no hizo, que fue omisa. ¿También van a ser omisos? ¿Van a actuar igual? ¿O van a tomar cartas en el asunto? Entonces nosotros como ciudadanos le pedimos que tome cartas en el asunto. Y como gobierno, porque usted es gobierno, a nombre de la señora Patricia Mercado, tomen cartas en el asunto y resuelvan este asunto. Y nos den una respuesta por escrito diciendo si tienen razón o no tienen razón por esto. ¿Sí? Pero que tomen en cuenta que los que vivimos ahí somos personas. No somos un millonario. ¿Sí? No somos un multimillonario, ni uno de los hombres ricos de este país. Somos 25,000 personas que vivimos de nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Nada. O sea, ya los venimos, los escuchamos. ¿Y ahora? La no necesidad del estudio de impacto urbano por parte de CEDUBI, me permite hablar, señora, y también se aclaró que el uso del suelo permitía esas construcciones. 1. 2. Informó la delegación de los trámites que se hicieron en base al reglamento que rige las construcciones en la Ciudad de México. Y se dejó muy claro que aún no está aprobado el programa de protección civil y que ese es un asunto que está pendiente. Ahí no nos estamos pronunciando, todavía está pendiente. Y que nunca evidentemente aeronáutica civil, si es inseguro el uso de un helicóptero en ese helipuerto, no lo va a permitir. A ver, aquí desafortunadamente podríamos mencionar históricamente muchos hechos que nos han venido a dar una claridad en donde la impunidad ante todo reina, la corrupción ante todo reina. Y cuando ya suceden las desgracias es cuando empiezan a taparse los pozos y empiezan a señalar y a culpar
probablemente, y casi siempre sucede así, a funcionarios de muy bajo nivel, porque a los altos pues son intocables. Aquí, por supuesto, y podemos enumerar, ¿no? Tenemos ahí simplemente, y es el recuerdo de toda la población mexicana, ABC, la guardería del ABC. Y como eso podríamos mencionar N cantidad de lugares que desafortunadamente se han instalado muchas cosas impropias, indebidas, en donde la vida del ser humano está en riesgo. ¿Y qué es lo que hacen? Desde la presidencia hasta el X nivel político, empiezan a tratar de reparar las cosas, pero jamás con una solución real. Aquí desafortunadamente, y todos lo hemos externado, somos más de 25,000 familias alrededor de este inmueble. Por supuesto, esas 25,000 familias no reunimos el monto económico que ese inversionista tiene, y que por supuesto no podemos superar lo que ese inversionista ha distribuido para evitar la cancelación de esa construcción. Ese es nuestro gran problema, y que hemos acudido a donde las leyes aparentemente nos iban a proteger, en donde una secretaria de gobierno, con el historial que ella viene manejando en defensa de la mujer desprotegida, aquí está desprotegiendo a una población de más de 25,000 personas, en donde está en riesgo su vida absoluta. Probablemente, bueno, la estación de radio, y estamos conscientes, no van a quitar el inmueble y a ponerle dinamita para que desaparezca, pero sí las cosas que van a afectar la vida de 25,000 familias. Usted está en representación de ella, está en representación, desde un principio lo dijo, ella no tiene la autoridad para que estas instancias, ella castigara a estas instancias, pero estas instancias lo que nos dan no nos satisface. Lo que nos dan obviamente es algo elaborado de momento, que el día 13 y el día 14 ya salió perfectamente, 12 y 14 salió perfectamente autorizado. Aunque ellos no hubieran querido meter ese documento, de todos modos tenían la autorización. La delegación obviamente rehuye sus responsabilidades, como siempre lo ha hecho en la delegación Coyoacán. Desafortunadamente nos vamos con las manos atadas, pero no vamos a parar ahí, por supuesto. Hay todavía un pendiente que es protección civil ante usted y aeronáutica. Pero si finalmente, pasado un tiempo, una vez más, regresamos o a donde tengamos que ir a escuchar a protección civil, nos va a decir, sí había un documento y sí estaba validado todo, porque desde el 2013 hicieron una... Por favor. Pero ya los multé. O sea, sí. Pero ya los y ya pagaron y obviamente volvemos a lo mismo. ¿De qué va a servir entonces el pedir ser escuchados por un gobierno que se supone está muy interesado por la población, que está atento a lo que los pobladores tengan, por supuesto, sobre todo la vida, que no esté en peligro la vida? Y aquí definitivamente nos llevamos todo lo opuesto. Seguimos en riesgo altísimo, altísimo, y va a depender de ustedes, por supuesto, que probablemente, y ojalá si fuera, se cancele el uso del helipuerto. Ojalá, independientemente de que el uso de suelo le permita bla, 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 que ya lo escuchamos reiteradamente por el señor, ojalá realmente se tome conciencia, se tome responsabilidad, y que las leyes, aunque vuelva a leernos lo mismo, aunque las leyes digan, ajá, ok, el uso de suelo te permite tener un helipuerto, a 30 metros no importa que truenes todos los vidrios de las viviendas que están alrededor y que la vibración dañe todas las viviendas, no importa, al fin, pues son pobretones, ¿no? Al fin no importa, no hay poder ahí, y al rato que compren sus vidrios otra vez. Ojalá no escuchemos eso, es sentido común. Es lo que el pueblo necesitamos escuchar realmente, apoyo de las autoridades, y no solamente cuando están buscando votos. Es apartidista ahorita, vamos a manejar lo que es apartidista esta reunión, pero finalmente para eso nos buscan. Cuando están en esos procesos de votaciones, para eso nos buscan y nos prometen el cielo, la luna y las estrellas y nunca cumplen. Ojalá el siguiente paso realmente sea con esas noticias maravillosas de que en realidad
se va a cancelar el uso del helipuerto y por consecuencia tal esos tanques que ya no tendrían razón de estar ahí. Porque no sé si el señor sepa que contienen esos tanques. No, no conozco porque no tengo ese proyecto. Entonces, ¿para qué vino? No, perdón, ¿Para qué vino, señor? Tenía que la obligación de ya explicar. ya informé que yo no tengo ningún antecedente respecto a impacto ambiental, porque de acuerdo al reglamento, discúlpenme señor, estoy hablando y estoy consumiendo con respeto a ustedes. Ya les comenté que el artículo 6 del reglamento de impacto ambiental no clasifica a estas actividades para sujetarse a una evaluación de impacto. Por eso el argumento que comenté fue que en el programa interno de protección civil se tiene que expresar estos riesgos y ponerse las medidas de seguridad y prevención correspondientes. Eso fue lo que comenté, incluso que también la misma federación, la Semarnat, ya se pronunció al respecto. Entonces sí es importante hacer esta votación. Yo como autoridad, yo no puedo solicitarle o ir a clausurar a una empresa por algo que no está considerado dentro de la normatividad, estaría fuera de mis atribuciones. Ya cuando explote y cuando se muera una población tan alta como de las instancias, como ya se señaló, está siendo responsable de sus atribuciones. En este momento, por eso, aparte de comenté que en materia de protección civil se tiene que hacer esta revisión de estas instalaciones previo a su funcionamiento. Bueno, nosotros la primera estuvo, la secretaria se comprometió a que hoy iba a estar la persona de Protección Civil, lo dijo a la Cámara, y del INVEA. ¿Por qué no están? ¿Podría decirnos? El INVEA es un proceso distinto al que estamos comentando en este momento, porque fundamentalmente lo que debería ser el funcionamiento del ¿Cuánto lleva, perdón, el uso del suelo en este caso? ¿Nos puede decir eso, por favor? ¿Cuánto lleva el INVEA sin responder? Bueno, la respuesta formal no la tenemos. Eso nos dijo la vez pasada. Digo, de la resolución, digo, de la verificación, ya nos informó, usted ya lo pudieron haber constatado en el expediente, que tiene un informe donde dice que ya practicó una visita de verificación a petición de nosotros. ¿Y pero por qué no ha entregado esa? Nosotros estamos reiterando la información de cuáles son los resultados de su visita. Es la parte que nosotros estamos haciendo. Pero es que eso nos dijo, perdón, nos dijo usted eso en la primera reunión, porque en la primera reunión ya estaba el reporte de INVEA que había dicho, ya hicimos la verificación, estamos por entregar el reporte. En la primera, y me repite usted exactamente lo mismo. Nosotros estamos reiterando, estamos viendo el expediente, la solicitud de información cuando no nos solicitamos, seguimos haciendo, que es la parte que nos corresponde. Vamos a seguir insistiendo que nos den la información que corresponde a cada. Bueno, y Protección Civil, aclarando que el INVEA solamente tiene facultades en materia de uso de suelo en una verificación. lo que sea, pero nos interesa saber, ¿por qué no está en Protección Civil del gobierno central? A ver, yo lo que pediría pues es ya dos cosas finalmente, porque ya caímos en un círculo de repetir. Sí, ya.